No. Ahí está, ¿verdad? De vuelta. Sí, ahí sí. Ya, pero era un repaso más. Bueno, entonces en síntesis tenemos acá que para la perspectiva central dentro del grupo de perspectivas cónicas sería lo que comúnmente llamamos perspectiva a un punto de fuga que se determina a través de la intersección de la línea o rayo visual principal desde el punto del observador. Ya saben ustedes que el punto del observador es la persona, el ojo del hombre, y un plano que nosotros hacemos como una figura ideal nomás. No existe ese plano realmente, sino es a modo de tener unas herramientas para poder tener un sistema por el cual sacar algunas medidas, sacar algunos patrones proporcionales y se pueda tener un dibujo bastante real, o por lo menos cómo ve el ojo humano. Entonces tenemos esta línea, que es el plano de cuadro que intersecta al plano geometral o el plano de base y el objeto, y ahí construimos todo lo que se llama el lugar donde se va a desarrollar la perspectiva. En este caso, para este tipo de construcción donde tenemos un solo objeto, vamos también a utilizar el sistema de ubicar los puntos o aristas de este objeto en este plano de cuadro. ¿Cómo se construyen esos puntos o aristas en este plano de cuadro? A partir del punto del observador se lanzan líneas que van interceptando la arista y llevan hasta el punto del observador, hasta el plano de cuadro, perdón, desde el punto del observador al plano de cuadro. También para la construcción del objeto en la intercepción, porque no está coincidente con el plano de cuadro, entonces para determinar en dónde va a tener su verdadera magnitud, se proyectan las caras laterales hasta el punto de intercepción con el cuadro. El mismo procedimiento que hicimos en la construcción anterior. ¿Cuál es la variante con la construcción anterior? Que nosotros teníamos desde el punto del observador, trazábamos dos perpendiculares, o sea, dos paralelas a las líneas perpendiculares de la figura. En este caso, como es un solo punto del cual van a partir los rayos, entonces es directamente la línea del rayo visual del observador con el plano de cuadro. Esa es la diferencia básicamente. Vamos al procedimiento rápido de la intercepción quirúrgica acá. Y ahí tenemos la construcción del objeto con todos los elementos que ya conocemos. Tenemos el plano geometral o la línea de tierra, que es la que nosotros ubicamos en cualquier lugar. Este podemos ubicar más arriba, más abajo. El tema es que de acuerdo a nuestra diagramación de lámina, tengamos más o menos la idea que el objeto está delante del plano de cuadro, entonces va a avanzar hacia el frente. Entonces, ubicamos más arriba para tener lugar para la construcción del objeto. Esa es una estrategia meramente de diagramación de lámina. Entonces, ubicamos el plano geometral o línea de tierra. Desde ahí marcamos la altura, que es un dato que se te da, y ahí tenés la otra línea paralela a esta, que es la línea de horizonte. Sabemos que en la línea de horizonte se ubica el punto de fuga, o sea, la línea de horizonte siempre coincide con el ojo del observador. Eso ustedes tienen que tener en clarísimo, ¿verdad? La línea de horizonte es donde está el ojo del observador. Punto. Allí. Sí. Falta gente entrar todavía. ¿Recién se levantó Rocío o qué pasó? ¿Estaba dormida o...? Bueno, entonces tenemos la línea horizonte. A partir de ahí tenemos el punto de fuga, que es la continuidad del punto de fuga que ya encontramos anteriormente. Es el mismo sistema que ya construimos, ¿verdad?
volvemos a determinar dónde va a tener la altura real, o sea, la altura del objeto. Hay dos alturas. Fíjense que la altura, una, es la que nos da como dato de la que vamos a medir desde la línea de tierra a la línea horizonte. Ese es un dato que nos da cuando nos dicen altura. El otro dato de altura sería realmente la dimensión del objeto. Esos son datos que nos tienen que dar con la figura. Si es una vivienda, nos van a dar la altura mínima de la altura de piso a donde termina la pared. Esa es una altura que se da también. Entonces ya saben, esta altura y esta otra altura. Esta es la altura de un dato del objeto. Esta es una altura que es dato que se da entre el plano geometral y la línea de horizonte, que por lo general es la posición del observador. El ojo del observador siempre va a ser coincidente con la línea horizonte. En el caso de la perspectiva cónica de un punto de fuga, es sencillo, no tenemos dos puntos, por lo tanto va a coincidir con la recta desde donde se marca el punto del observador con la intersección de todas estas líneas. Para la construcción, entonces, teniendo este elemento que es la verdadera magnitud del objeto, entonces tenemos un punto y otro punto, trazamos las proyecciones desde el punto de fuga, empezamos a tirar líneas y esas líneas trazadas vamos a hacer coincidir con las líneas que teníamos de la construcción anterior. De esta construcción que teníamos estas líneas que trazamos, teníamos estos puntos que están sobre el plano de cuadro, que son supuestamente la verdadera magnitud, es la que levantamos para construir nuestra figura. Al levantar esas líneas, interceptar con las líneas que ya hemos trazado a partir de esta medida real, entonces la intercepción de la línea que viene de abajo con las líneas de fuga es donde se va construyendo los lados de la figura. Y así podemos construir los tres lados, en este caso, pues siempre son dos caras las que se ven. Y el cuarto lado que está escondido, ¿verdad? ¿Cómo trazo estas líneas de cierre? Directamente es, cuando yo tracé esta línea de proyección, alcé la línea que viene de abajo de la intercepción donde ubiqué el punto que intercepta la arista, la proyección de la arista sobre el plano cuadro, alcé esta línea y ahí construí la cara. Entonces tengo dos puntos, ¿verdad? Este punto y este punto, ¿verdad? Las otras líneas o el otro conjunto de líneas que antes, como eran perpendiculares a las otras líneas, iban al otro punto de fuga, en este caso, ¿cómo quedan? Quedan paralelas al plano de cuadro o a la línea horizonte. A todas estas líneas quedan paralelas. Fíjense que van rectas, van horizontales y rectas, ¿verdad? Porque son paralelas. Todo el grupo de líneas que son perpendiculares a estas líneas que se fugaron a este punto, quedan en forma paralelas al plano de cuadro o a la línea de tierra, de horizonte. Entonces, esa es la diferencia que hace en este tipo de perspectiva cónica cuando la idea es de la centralidad, o sea, cuando estoy centrando el objeto en un punto de fuga. Entonces, un grupo de líneas paralelas entre sí convergen al punto de fuga. El otro grupo de líneas paralelas entre sí y perpendiculares al grupo anterior de líneas se quedan en forma horizontal o paralelas al plano de cuadro que estaría conformado por la línea de tierra y la línea horizonte. Ese es el detalle bien clarito que tienen que tener, porque
Ese problema parece tontillo, pero se nota cuando ustedes hacen la perspectiva y ya son varios objetos. Saben construir un objetito, pero el resto de los objetos se pierden. Se pierden cuando viene acá y continúa otro volumen. No saben si esta línea va hacia acá, va hacia acá, va hacia acá, etc. ¿Por qué? Porque no aplican el concepto de lo que le acabo de decir. En el caso de que la perspectiva cónica tiene dos puntos de fuga, el grupo de líneas paralelas entre sí van a un punto de fuga. El otro grupo de líneas paralelas entre sí y perpendiculares a las anteriores van al otro punto de fuga. En el caso de la perspectiva cónica, donde se tiene un solo punto de fuga o es centralizado, el grupo de líneas paralelas entre sí van a un punto de fuga o al único punto de fuga. El otro grupo de líneas perpendiculares a estas primeras quedan exactamente paralelas a la línea conformada, al plano de cuadro conformado por la línea de tierra y la línea de horizonte. Entonces, fíjense, estas líneas, todas estas líneas o aristas del cubo son paralelas a la línea de horizonte y paralelas a la línea de tierra. Estas líneas conservan siempre la perpendicularidad. Todas las líneas que son verticales, donde se marcan las alturas, en ambos casos y siempre mantienen una perpendicularidad a las líneas de la línea horizonte, el plano geometral, etc. En cambio, las otras líneas, el otro grupo de líneas que son paralelas entre sí, convergen al punto de fuga referido. Clarito, más claro, échenle agua y practiquen el ejercicio. Entonces, esto es lo que con esto nosotros cerramos el tipo de perspectivas cónicas como para empezar a practicar el sistema más complejo de perspectivas que yo les había mostrado la vez pasada. Habían visto este, que no se distingue, por eso hice el que hice, que sería en el caso del ejercicio que ustedes tenían que haber hecho, y el otro sistema de perspectiva a un punto de fuga que prácticamente son perspectivas que se construyen de esta manera. Fíjense cómo ahí se nota perfectamente que las figuras más grandes están primero, las más chicas están más al fondo. ¿Qué significa eso? Que las primeras figuras están cerca del observador y las otras están más lejos. Lo que ustedes tienen que detectar dónde intersecta el plano de cuadro a esta figura para poder así determinar la verdadera magnitud. Acá abajo en la planta se nota la construcción donde está la línea horizontal, esa en el medio que corta horizontalmente, es el plano de cuadro. Ahí es donde se lleva la verdadera magnitud. Por lo tanto, desde el punto de fuga, de acá abajo, se van marcando la intercepción entre la figura y su proyección hasta el plano de cuadro, donde va a estar la verdadera magnitud. Y este es el puntito que se alza para construir esa figura. Entonces, eso es lo que yo le había visto la vez pasada. En ambos casos siempre es del punto de fuga, proyectar una línea que atraviese la arista, el punto de la intersección de las dos caras, atraviese esto y va y muere creando un punto en donde está el plano de cuadro. Y de ahí yo elevo para tener la arista en verdadera magnitud. Entonces, esa es la forma de construir las perspectivas.
tanto, son perspectivas cónicas tanto a 1 o a 2 o a 10 puntos de fuga. Siempre el mismo sistema, siempre el mismo criterio. ¿Cuánto tiempo ya pasó? ¿Cuánto nos queda? Ahí te tiene que avisarlo cuando quedan 10 minutos. Bueno. Sí, estaba grabando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Está grabando? Me dijeron, no, no está grabando. Pero eso era hace rato. Bueno, entonces esa es la construcción en el sistema de perspectivas cónicas para las perspectivas a 1, a 2 o a varios puntos de fuga. Por lo tanto, el concepto básicamente es eso. ¿Cómo se posiciona la figura en el plano de cuadro, o sea, en el plano geometral, y en dónde está con respecto al plano de cuadro? Ahora lo que nos resta es entender que esto puede ir variando siempre de acuerdo a la posición del observador. O sea, la persona puede estar, como estoy yo así, de un lado de la pantalla, puedo estar en el medio, puedo estar en el otro extremo, puedo estar abajo, puedo estar en el medio o puedo estar arriba. Eso es lo que hace a que te modifiquen las alturas y las distancias. Cuando yo le digo que van a estar a menos 3 metros del plano geometral, significa que yo voy a estar bien abajo y mirando hacia arriba. Cuando yo estoy a la altura del plano, pisando el plano del plano geometral, significa que yo voy a estar teniendo la altura de la línea de horizonte más o menos en un promedio de 1,50. Cuando yo les doy esa altura por los 3 metros para arriba, significa que voy a estar mirando desde arriba, como visto este objeto. Estoy mirando desde arriba. Se supone que estoy en un lugar más alto o estoy viendo desde un dron, etcétera, variando las alturas. Entonces, ¿para qué importancia tiene esta variación de altura? Ustedes habrán visto que cuando queremos una perspectiva aérea, queremos una perspectiva de conjunto donde se pueda visualizar, en el caso del estudio análisis del sitio, por ejemplo, siempre las perspectivas aéreas son importantes para poder ver el conjunto de viviendas que hay próximas al sitio en el cual se van a emplazar el proyecto que ustedes van a hacer. Entonces, la posición del observador es muy importante porque genera si el objeto se va a ver desde abajo, se va a ver normal, o se va a ver desde arriba, o a vuelo de pájaro, o ahora siendo más moderno, desde un dron. Entonces, esa es la posición del observador. También está la distancia. O sea, yo tengo que ver un objeto más próximo o más alejado de acuerdo a cómo yo ubico con respecto al plano de cuadro. Si el plano de cuadro va a estar a esta distancia del objeto, significa que va a estar más cerca mío, más cerca del punto del observador. Entonces, esas son las distancias también que yo puedo generar para darle importancia al objeto que voy a representar en forma tridimensional. El otro aspecto, como les dije, es normalmente cuando es una perspectiva a 2 puntos de fuga, se trata de tener el objeto inclinado, oblicuo, ¿verdad? ¿Y cuál era el ángulo que nosotros optamos? Sería 30 y 60, o 30 o 60 igual. Entonces es como la escuadra. Yo pongo el lado más largo en el plano del cuadro y ahí tengo 30 y 60. Entonces hago las paralelas a las caras.
En el caso de cómo yo quiero ver el objeto en su conjunto, cuando hay varios objetos, puedo también establecer que este rayo visual o la posición del observador con respecto al plano del cuadro, puedo estar más alejado del objeto, puedo estar más cerca del objeto, frente al objeto, del otro lado del objeto, puedo generar. Entonces, de acuerdo a qué es lo que yo quiero ver. Ya nos dimos cuenta entonces que el punto del observador es vital y es importante porque yo voy a mostrar el objeto en la medida que a mí me interesa que se vea. Si yo, vamos a hablar así un poco, sin esta fachada no tiene nada interesante, entonces no voy a construir así con este sistema. Voy a buscarle que el observador esté de este lado porque esta fachada y esta fachada es más interesante. Entonces voy a volcar este punto del observador hacia este lado para ver mejor estas construcciones. Vamos a suponer que el objeto, el cubo, es una vivienda y está en una esquina, entonces obviamente yo puedo tener medianera acá, porque hacia acá está la manzana, entonces me interesa ver estas dos caras. Entonces, si opto por la perspectiva de un punto de fuga, voy a tener que ubicar acá en la posición del observador. Si opto por dos puntos de fuga o más, entonces voy a tener que ubicar a la persona en este sentido y esto va a estar, con respecto a esta posición, va a estar inclinado. Entonces acá atrás, en forma perpendicular al observador, va a estar el plano del cuadro y yo voy a ver esto entonces en una posición oblicua, inclinada o como quieran llamarlo. Esa es la idea que ustedes van a ver que tendrían que desarrollar también las distintas posiciones de este objeto. Si está acá abajo, está en el medio, está arriba, está más acá, más allá, ¿verdad? Tanto de un punto de fuga como de dos puntos de fuga. Probablemente yo les voy a ir dando ejercicios para generar eso. Me quedan 10 minutos. Bueno, en ese sentido, entonces, ya cerramos con el tema de perspectivas cónicas. Yo le voy a tratar de alzar todos los ejercicios posibles. Tenía una dificultad en el aula virtual con respecto a los ejercicios, que era la descripción del ejercicio y la figura. Todavía no le encontré la mano, voy a averiguar cómo se hace para insertar las imágenes con el escrito. Yo estaba insertando las imágenes en el otro documento, ¿verdad? Entonces, en este caso, ops. Arqui, ahí te muteaste, o sea, quitaste el sonido. Ahí se escucha. Sí, ahí está. Ah, bueno. Ahí entonces van a fijarse en el aula virtual. Les voy a enviar material para que ustedes puedan seguir informándose, entendiendo y los ejercicios que vamos a hacer. La clase pasada yo les pedí que ustedes hicieran el ejercicio y me enviaran enseguida. O sea, yo hasta cuando revisé no encontré ninguno de los ejercicios elaborados. Necesito que ustedes me alcen sus ejercicios para poder ver qué dificultades tienen y entonces poder ajustar. Porque prácticamente nos faltan 2 capítulos y terminamos todo lo que es dibujo arquitectónico. Nos falta la parte de sombras y nos falta la parte de cómo se utiliza la herramienta gráfica o de dónde viene la importancia del dibujo en los planos arquitectónicos que se presentan en la municipalidad o que se tienen que elaborar para poder desarrollar un proyecto arquitectónico. Entonces, eso es lo que nos falta. Y les reitero, por favor,
comuníquense entre todos porque el próximo jueves, de este jueves en 8, tenemos, de este miércoles en 8, tenemos la evaluación. Yo les tengo que hacer la evaluación. Va a ser sencillamente enviarles en el grupo del aula virtual un plano de lo que tienen que hacer, el ejercicio que tienen que hacer, y les voy a dar menos tiempo para que puedan alzar al aula. Entonces van a tener que programarse. Si iniciamos, por ejemplo, yo le alzo en el aula el miércoles, podría alzarle ya al mediodía, y usted entonces para las 5 de la tarde o 6 de la tarde ya me tienen que alzar todo el trabajo. En eso va a consistir el sistema de evaluación. Más que nada es el tiempo que ¿Qué trabajo hay alguien? Perdón, no escuché. es una evaluación de toda esta parte que hemos visto. El próximo miércoles. Una prueba, un parcial. Ah, bueno, alguien. ¿Y, Sí. ¿Y dónde está el trabajo? ¿Cómo? ¿Dónde está el trabajo que hay que hacer? En el aula virtual. Para la evaluación, yo voy a alzar el trabajo el mismo día miércoles, probablemente a partir de las 12 voy a alzar el trabajo para que ustedes desarrollen en X tiempo. O sea, en el mismo día. ¿Se comprendió? Porque se va a cortar esto enseguida. Sí, aquí. Sí, Arqui, pero trata de mandar temprano nomás porque suele haber problema eso que llega tarde. No, Y no tengo tiempo. ese no es mi problema, ese es problema de ustedes. En el aula virtual ya no hay llegada tardía, ahí hay una hora que se alza el documento y una hora en que se entrega, ¿verdad? El que llega tarde ya no es mi problema, ya es problema de ustedes. El hecho de que tengamos un sistema virtual de clases no significa que por eso hay más libertad. Es lo mismo, yo estoy en el aula, yo tengo que de alguna manera llegar ahora, ustedes también, punto. No hay otra historia. Todos tenemos que asumir una responsabilidad. Por eso les digo, el margen que va a hacer es que probablemente a las 12, 12 y media yo voy a alzar el tema de evaluación y ustedes van a tener solamente hasta las 5 de la tarde máximo como para resolver. Cualquier problema pueden mensajearme, etcétera, con respecto al próximo miércoles que tenemos sí o sí clase. Yo lo que voy a verificar es por sobre todas las cosas que ustedes puedan construir dentro de lo que nosotros vimos, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Que ustedes entiendan lo que son grupos de líneas paralelas entre sí, grupos de líneas paralelas perpendiculares a otras líneas, que entiendan bien lo que es el plano geometral o el plano horizontal o el piso o el suelo, de lo que es el plano de cuadro, que es un plano imaginario que intercepta al plano de tierra, y en ese plano imaginario nosotros posicionamos ese plano entre el observador y ese plano, y ahí le damos una distancia, y ahí es donde se tienen las medidas reales. Entonces siempre este sistema fue arbitrado para poder construir perspectivas que estén lo más aproximadas posible a una construcción real. Bueno, no sé si tengo tiempo. 2 minutos 47 segundos.
Sí, 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 sí. No sé qué es lo que quiero hacer, pero algo quiero hacer. Fotos de mi celu, agosto tengo que entrar. ¿Eh? No. ¿Ustedes están viendo ya la... ¿Están viendo eso? ¿Están viendo No, mi pantalla? Sí. Sí. Eso es lo que quiero preguntarle. ando haciendo todos los perros aquí. Jodido. Sí. Por suerte que esta clase. Se infectó ya tu computadora aquí. Yo creo que sí. Esto todo yo ya le envié en el aula virtual. En la parte Todo de documentos está eso. en la parte de documentos, exactamente. Acá todo lo que les fui explicando está en extenso. Está el sistema de posicionamiento de las figuras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros estuvimos viendo, lo que es la perspectiva central y oblicua. Y acá unas imágenes que quiero mostrarlas así ya en una perspectiva real, por decirlo. Ahí se nota bien. La línea roja es la línea horizonte donde está el ojo del observador. Las líneas amarillas son los rayos de luces que salen desde ese punto para ir ubicando la perspectiva. Entonces acá se tiene un ejemplo bien concreto del uso de la perspectiva a un punto de fuga. Se está marcando, ahí se ve la piscina, la casa, la muralla, el patio, etcétera, ¿verdad? En este Alguien, te están preguntando si el trabajo es para el miércoles 15. no sé qué fecha es, de este miércoles en 8. ¿Es en la evaluación o parcial? Sí, unas semanas después de Semana Santa. Sí, en la primera semana. Esta sigue siendo la perspectiva un punto de fuga en el caso que yo estoy valorando y apreciando toda la fachada. No me interesan los laterales, por lo tanto estoy viendo de frente la casa, ¿verdad? Entonces, en este caso también estoy viendo las dos fachadas, pero con un sistema de proyección de un punto de